Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Gallardo. Soy Mario Rabanal. Somos parte de Internist Hub y en esta oportunidad estamos con un doctor a quien no solamente apreciamos, sino también admiramos mucho. Bienvenido, doctor Casalino. ¿Cómo está? Hola, muy bien, encantado de estar acá con ustedes, apreciando mucho la invitación que han hecho. Muchas gracias, doctor. El gusto es nuestro en realidad. Y bueno, para continuar, queríamos preguntarle sobre si nos puede mencionar un poco más sobre usted. Aspectos de mi vida, bueno, me conocen como profesor, quizás les voy a contar cómo llegué a ser profesor. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Estudié mi primaria en un colegio San Miguel y la secundaria en otro, en el San Andrés. Y ingresé a la Universidad Cayetano Heredia en 1969, si mis cálculos no me van mal, ¿no? En aquella oportunidad, los exámenes, como anécdota, quizá valga la pena que les cuente, no eran en una sola fecha, sino eran 3 días. Teníamos 3 fechas de exámenes en los cuales la angustia era a lo largo de toda la semana. Yo creo que ustedes han vivido un solo día de angustia, pero consideren que mi generación tenía eso. Los exámenes, no sé si conocen la historia también, se hacían en el patio central del Hospital Cayetano Heredia. Ahí los profesores, bueno, les voy a contar un poco luego más adelante los profesores fundadores con los cuales nos relacionábamos, pero los profesores ahí nos hacían formar en una fila interminable, nos daban un cartón y nos sentábamos en una silletita a resolver los exámenes. Bueno, la digresión, y ingresé, terminado la secundaria, ingresé a la universidad y allí completé la carrera en los 8 años, que era la carrera en esa época, ¿no? De allí tuve la duda existencial de qué especialidad seguir, qué hacerlo fuera, hacerla adentro. Apoyado por algunos profesores, decidí hacerlos adentro. Me postulé para la residencia en el Hospital Cayetano Heredia, hice la residencia de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas. Eso fueron 4 años. Luego de esos 4 años fui invitado a la docencia y de ahí que comienza mi carrera en la docencia. Inicialmente me designaron a hacer docencia en la sede del Hospital 2 de Mayo, en el cual con otros profesores que ustedes han conocido, como el doctor Pamo posiblemente, el doctor Dulanto, otros, teníamos la sede. En un momento fue una decisión estratégica de la universidad retirarse de la sede y nos ubicaron en el Hospital Loaiza, en donde hemos hecho la gran parte de la carrera docente, ¿no? Claro. Ese es en grandes tramos, más o menos, algunas de las cosas. No sé si quisieran conocer otra peculiaridad, ¿no? Sí, de hecho, doctor, queríamos saber qué es lo que diferencia medicina de las otras profesiones. Medicina es una profesión tan antigua como la abogacía, como la ingeniería, creo. ¿Qué es la diferencia? Bueno, están preguntando a quién le gusta la medicina, quién ha tenido vocación por medicina, y para mí es la profesión más bonita, más sacrificada, la profesión más interesante en la cual uno puede dedicar su vida, ¿no? De hecho, los recompensas que tiene uno, no solamente materiales, sino recompensas que tiene uno en el aspecto intelectual, en el aspecto personal, en el aspecto vivencial, en la carrera de medicina, me parece que no las tienen otras profesiones, ¿no? Bueno, es que no he vivido otras profesiones, yo he vivido la medicina, y en la medicina hemos encontrado momentos así que han hecho valer todo lo que se tuvo que
trabajar para llegar a ese momento, ¿no? Momentos de la sonrisa de un paciente o a veces la gratitud o a veces el saber de que uno hizo lo que ha debido hacer, ¿no? Está bien, doctor. Y usted que ha tenido la oportunidad de ejercer la especialidad, ¿cuál sería para usted la importancia de la medicina interna? Ya, la medicina interna es una especialidad y es una especialidad de la que le llaman troncular, no es una especialidad base. Es como otras, ginecología, cirugía, pediatría. La importancia es que logramos integrar todo al servicio del paciente, ¿no? Digamos, podemos hacer un enfoque más holístico, un enfoque más completo, no solamente de lo que es la enfermedad del paciente, sino también lo que son las condiciones que ponen al mismo paciente. No, los internistas, bueno, nos preciamos y nos decimos que no solamente vemos una parte, sino vemos el todo, ¿no? Y al ver ese todo del paciente, podemos, en cierto sentido, ayudar o comprender mejor al paciente, ¿no? Tenemos necesidades de profundizar, digamos, si hay un problema cardiovascular que requiere un procedimiento especializado, definitivamente no estamos en capacidad de hacerlo, tampoco un procedimiento gastroenterológico, pero sí podemos atender patologías comunes, sí podemos atender patologías frecuentes y sí podemos brindar esa orientación que requiere un paciente, ¿no? A veces una figura que personalmente me gusta es la figura de una especie de director de orquesta, ¿no? Me gusta porque me gusta la música y con una orquesta uno puede tener un excelente violinista, un saxofonista, alguien que domina, pero hay alguien que tiene que marcar los ritmos de entrada, marcar los tempos y lograr de que todo funcione en armonía, ¿no? Y más o menos, esa imagen no es mía, pero más o menos esta es la imagen de un internista, ¿no? Un director de orquesta, que es una imagen bonita, me impactó cuando la escuché la primera vez. Sí, doctor. Y usted, hablando de las patologías que puede ver un médico internista, en particular, usted, ¿cuál es el caso clínico más complicado o desafiante al que se ha enfrentado? Caso clínico, varios. Uno que quedó así impactado en mi memoria fue una patología congénita, una cosa que, una encontromatosis múltiple en realidad se llamaba síndrome de Maffucci. Era algo que nos tuvo en mis épocas de residente o pre-residente, cuestionado porque era un pobre paciente. No sé si han visto El hombre elefante, pero era parecido a esa imagen del tuberculomas, lesiones, una serie de patologías que le daban una peculiaridad a ese paciente, y eso es una de las cosas que la tengo grabada, ¿no? Completamente grabada. Después otros casos que han sido ya motivos de pesquisas diagnósticas largas, ¿no? Fiebres de origen oscuro, un poco que nos tienen a veces semanas, tanto al paciente como al médico, buscando dónde está el diagnóstico, cuál es el diagnóstico. Nos llenamos de pruebas, nos llenamos de suposiciones, hacemos el reingreso del paciente, muchas veces regresamos a la historia y hasta que al final aparece un diagnóstico y aparece con la condición, el tratamiento, ¿no? Doctor, y hablando de estos casos complicados,
¿cuál ha sido el que mayor impacto emocional le ha generado? No un caso complicado, sino puedo decir que quizás sea un poco duro en mi formación, pero la vez que he llorado por un paciente o por una paciente ha sido una sepsis de la cual no pudimos rescatar a una niñita, a una jovencita que se había sometido a un aborto, un legrado clandestino, en un aborto fuera de las condiciones adecuadas. Esta chiquita la tengo presente, se llamaba justamente Natividad, y el tiempo en el que estaba sucediendo su problema, su sepsis, justamente era los días de Navidad, ¿no? Unos cargados de... Habían nacido por esos días, tenía una historia, y la tristeza de acompañar a la familia en esos momentos, sí fue muy, muy emotiva para mí. Quizás también compartirle que yo recuerdo mucho, justo a nosotros nos tocó juntos, doctor, me tocó rotar con usted el año pasado, en el primer ciclo del año pasado, y recuerdo que justo la primera paciente que usted me asignó era una paciente que mientras yo le hacía la historia clínica, ella empezó a llorar y me comentó que la única razón por la cual ella quería salir del hospital era para acompañar a su hijo que iniciaba el colegio y que no tenía nadie quien lo lleve. Entonces, justo relaciono mucho eso que usted vio con mi caso, porque en ese entonces me dieron muchísimas ganas de llorar y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, más o menos intenté darle, en medida que podía, ¿no? Darle todo mi apoyo a la paciente. Al final nos quedamos bastante rato conversando y al final logró calmarse, y el hecho de que ella me dijera que ya se sentía más aliviada también, como que me alivió a mí y me hizo sentir mejor. Y esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Son bueno, en mi caso fue en las penas, pero lo que sucedió en tu caso, Fernando, son las alegrías, las cosas que te compensan en las noches de estudio, las cosas que van más allá de lo que está en los libros, son las vivencias de que hacen de la medicina y de la medicina interna bonita, que te va alimentando. Son los alimentos espirituales que hay que saber aprovechar en la carrera y recordarlos, y bueno, saber de que debemos ser ante todos seres humanos cuidando a otros seres humanos, no debemos ser unos técnicos haciendo un procedimiento con una persona, con un ser humano, sino somos seres humanos cuidando. El internista es esa parte del care, del cuidador, es importante en su formación y en su actividad, ¿no? Claro, es verdad. Yo también considero que siempre es bueno como que nunca perder esa empatía, de que a veces a lo largo de la carrera hay médicos que la van perdiendo, pero creo que siempre es importante hacer bastante hincapié en eso, ¿no? Y bueno, más o menos siguiendo la línea intrahospitalaria, queríamos también preguntarle cuáles son los principales errores que cometen los estudiantes de medicina, incluso los estudiantes que ya están en séptimo año, ¿no? Los internos de medicina. Hay dos extremos que son peligrosos. El perder la perspectiva, el sentir tanto simpatía, tanta empatía, sentir tanto al paciente que ya no lo puedes ayudar, ¿no? Tú tienes que distanciarte un poco del paciente para poder ayudarlo, para poder tomar una decisión, y tú sabes que es la mejor, de repente amputarle un dedo, vamos a decir alguna cosa que has debido haber visto en el hospital, o amputarle una pierna, que es algo doloroso, pero tú sabes que es lo mejor que puede pasar, que puedes hacer, ¿no? El otro extremo es el extremo de deshumanizarte. Felizmente no pasa mucho, pero a veces pasa, ¿no? El extremo de no sentir el dolor y no sobrepasar el dolor de tener que decirle a una persona: vamos a tener que hacerle tal o cual procedimiento, tal o cual cosa,
Entonces, el buscar una especie de punto medio, un punto medio entre perder toda perspectiva, el perder, el estar solamente llorando con el paciente, o estar solamente diciéndole al paciente las cosas de una forma muy fría, ¿no? Muy fría, muy procedimental. Por eso decía que el internista, felizmente que no tenemos tantos procedimientos, no va a haber mucho en una proctoscopía, en una endoscopía, no hay mucho, creo que no hay mucho compromiso humano con el paciente, ¿no? Pero en recomendar una terapia, en dar un diagnóstico, ahí me parece, por la formación que tengo, más compromiso humano, ¿no? Claro. Más contacto humano. Claro, doctor. Es bien difícil buscar ese punto medio en ser profesionales y a la vez no dejar de ser humanos, ¿no? Porque básicamente somos personas tratando personas, y como también nos había compartido en alguna oportunidad un doctor, y jamás ver a los pacientes como clientes. También... Eso que estás diciendo es lamentablemente el punto más candente de la medicina en el siglo XXI, ¿no? La economización muy exagerada de la medicina, la participación en decisiones de medicina médicas fuera de la relación médico-paciente, ¿no? Ahora la relación es médico-paciente-proveedor, y a veces los proveedores te ponen cotas, te ponen márgenes a los cuales los médicos deberíamos no permitir que se lleven a cabo, ¿no? Sí, doctor. También queríamos preguntarle cómo fue su experiencia como jefe de la carrera de medicina. Bueno, ese ya, en realidad fue asumir una responsabilidad para la cual me creía que estaba más o menos preparado. Sí. Había hecho la universidad, tengo que agradecerle a la facultad, me dio una formación en educación médica, me pagó una maestría en educación superior, y luego también me me facilitó el acudir a pequeños cursos de educación médica como tal, fuera del... Entonces sentía que podía asumir esa gran responsabilidad, porque la responsabilidad era seguir con lo que ha sido la historia de excelencia en nuestra facultad, ¿no? Seguir manteniendo la tradición al mismo tiempo que logrando e introduciendo algunos cambios que, bueno, iban para mejor, ¿no? Hacer tanto los cambios a nivel personal como a nivel de los pares, de los colegas, de los profesores. En algún momento tuvimos que discutir en talleres fuertemente para cambiar la visión del profesor instructor al profesor soporte de aprendizaje, al profesor de acompañante de aprendizaje. Y bueno, eso fue también, creo, cosas que me han ido dando enseñanza, y que felizmente sí hubo permeabilidad y se ha logrado poner al día la enseñanza de medicina en la facultad, ¿no? No digo que es obra exclusiva mía, es un gran equipo, ahí ha habido decisiones políticas de los que toman decisiones políticas, y ha habido el apoyo de mucha gente que fue capacitada también, ¿no? Que tuvimos que cambiar la visión de lo que es enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tuvimos que entrar en contacto con muchos pedagogos, y como siempre digo, tuvimos que usar de ellos, pero tuvimos que ponerlos en la visión de medicina, ¿no? Para mí siempre ha sido... ¿Cómo sintió usted esa adaptación en la pandemia, por ejemplo, con el tema de la virtualidad en la educación médica? Eso sí fue
una situación para la cual estábamos, creo que 5 o 10% preparados. No nos agarró desprevenidos, conocíamos los que somos ya mayores, vamos a decir, conocíamos tecnologías de información, pero las teníamos poco desarrolladas como conjunto, ¿no? Y tuvimos en un corto periodo que acostumbrarnos a hablar con una pantalla, acostumbrarnos a saber de que necesitábamos, bueno, cierta posición, cierto enfoque, a hacer uso de medios para tratar de seguir adelante, ¿no? Reconocemos que no era la situación, digamos, hacer semiología en forma virtual ha sido parcialmente lograr lo que se lograba en semiología en forma presencial, ¿no? Pero luego hubo la intención de retomar eso y al final veo con cierta satisfacción que los actuales internos sí saben enfrentar, o saben examinar, o saben reconocer, o saben manejar pacientes. No están en el promedio de lo que se tenía por los métodos tradicionales, ¿no? Doctor, hay muchos en la promoción que están interesados en especializarse fuera del país, entonces quizás podría comentarnos un poco acerca de cómo es el proceso por el cual un estudiante cayetano puede aplicar a una rotación en el extranjero. Bueno, el proceso va desde lo que les sugerimos o de lo que saben, teniendo contactos fuera del país, ¿no? Teniendo rotaciones, si tienen la oportunidad de hacer electivos fuera del país, si tienen la oportunidad de la familia que les subvencione o los pocos medios que hay para usar rotaciones en el extranjero, en la universidad o en la facultad, es algo que debe de hacerse, algo que debe tenerse yo diría en cuarto, quinto y definitivamente 1 o 2 rotaciones del externado, ¿no? Es algo depende de la vocación que tengan. Gran parte de la generación actual sigue teniendo la vocación que se tenía desde mi generación de salir a Norteamérica. En mis épocas no había rotaciones electivas en el currículo, y algunos que otros tenían oportunidad de salir o ir en vacaciones, ¿no? Pero ahora yo creo que buena parte de los sus compañeros están haciendo rotación. Entonces, ese es un primer modelo, establecer contactos y ver realidades de fuera, en un mundo globalizado. Y bueno, nosotros que estamos en una situación todavía no de completo desarrollo tecnológico, conviene conocer métodos de trabajo, medicinas de fuera. Luego, en el caso concreto de rotaciones en Estados Unidos, que todavía están permitiendo, se están haciendo, es, bueno, preparar los exámenes que exigen, ¿no? Preparar el examen de ciencias básicas, que creo que es uno de los que más problemas les causa, más les demanda. Las ciencias básicas que les piden para el primer examen son ciencias básicas con una orientación bastante más clínica de la que podemos estar dando en la carrera, ¿no? Y es interesante que estudien ciencias básicas después de haber pasado por tiempos clínicos, porque ya entienden mucho mejor cuál es la importancia de tal o cual conocimiento básico, tal o cual conocimiento de, vamos a decirlo, biología molecular, bioquímica, que es, creo, la base de la medicina del futuro, ¿no? Entonces,
del presente o del futuro. Pero me parece que en el curso que llevamos, que se sigue llevando en los años de preclínica, todavía necesitamos en la universidad tener un mayor enfoque hacia la medicina. Tenemos una bioquímica muy, muy básica, no tan enfocada a la medicina, aunque bueno, hay que ser un adivino para saber qué es lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Hay que ser un adivino para saber de estas técnicas de manipulación genética y de terapia con manipulación genética que estamos viendo en estos días, pero ese es un punto importante, el estudiar, el repasar ciencias básicas. Luego, repasar clínica, creo que en clínica sí tenemos bastante formación, buena formación, y bueno, revisar, ¿no? Gracias, doctor. Y muy aparte del conocimiento que usted adquirió en medicina, ¿qué aprendió durante la universidad que le ha servido para la vida? Que aprendí que me ha servido muchas de las cosas que los profesores nos inculcaron profundamente y que espero que hayamos podido inculcar, ¿no? El pensamiento crítico, la no aceptación de la masa, la no aceptación, el no dejarse llevar, bueno, ahora con las tecnologías, ahora con todo, las fake news o las fake pero han existido desde hace tiempo. Que alguien, recuerdo profesores desde la época de sociología, desde primer, segundo año, que nos decían, no creas todo lo que dicen los periódicos de buenas a primeras, ¿no? No creas, después en la parte clínica, no creas tal o cual tratamiento, nos exigía el doctor Carcelén, demuestra dónde está la evidencia, inclusive esta evidencia, qué tan cierta es, qué tan adaptable es. Entonces, creo que independientemente de los conocimientos, el pensamiento crítico, el buscar la verdad que nos fue inculcado, nos ha servido, o me ha servido para toda la vida, ¿no? Y muy aparte de ello, doctor, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de medicina? ¿Qué consejo? Que vivan, que disfruten de su vida, que estudien, pero que no se dejen, a pesar que yo he representado y represento la parte coercitiva, pero que no dejen de ser personas, que no dejen de tener hobbies, que no dejen de tener visiones, que no dejen de tener una vida personal, no sean solamente estudiantes de medicina, sino sean personas también, pero sí personas que estudian medicina, que se dedican profundamente a medicina, que van a ser o son diferentes de como hablábamos al principio, de las otras carreras, ¿no? Quizá más tiempo libre les deja a estudiantes de ingeniería, estudiantes de abogacía, que un estudiante de medicina, pero tiene que hacerse un tiempo libre, tiene que buscar desarrollarse como persona. Muchas gracias, doctor, por el consejo. Y ya para finalizar y no quitarle mucho más tiempo, ¿qué le parece nuestra iniciativa sobre este grupo de interés? Cuando me lo mencionaron inicialmente y me dijeron que pensaban que podía serles de utilidad conversar conmigo, me pareció genial. Están tomando una vía de relacionarse y de difundir y de apoyar a compañeros que les felicito, que les espero que sigan por ese camino, espero que sigan desarrollándose. Veo que tienen una plataforma que la manejan bien, se cayó y lo levantaron al toque, no sé cuánto van a poder conseguir o en qué otras personas van a poder, pero me parece que
está muy bien esa visión que están teniendo. Les deseo la mejor de las suertes y la mejor de los desarrollos a futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esas palabras, por su tiempo también y por aceptar esta invitación que le dimos, ¿no? Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias nuevamente y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Chao. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Chao, acá salió la mano. Hasta luego.